Listo, Estela, perfecto. Y bueno, tú que estás trabajando entonces en el sector privado, o sea, en una empresa como tal en México, ¿en dónde está esta empresa en donde trabajas? En San Mateo Atenco, Estado de México, Ok, eso es más o menos cerca de Toluca, ¿no? cerca de Toluca. Ok, entonces desde San Mateo Atenco, cuéntanos un poquito cómo has vivido tú el COVID. Pues me enteré de la noticia de cómo estaba la situación en China y de ahí se fue recorriendo poco a poco al resto del mundo. Tengo una amiga que vive en Irán y en enero la felicité por su cumpleaños. Me comentó que ya estaban un poco mal las cosas ahí. Cuando me volví a conectar con ella, que fue en febrero, me comentó que ya el gobierno estaba teniendo muchos problemas para contener la epidemia en ese momento en Irán y que empezaban a ocultar números tanto de personas infectadas como de decesos. Poco a poco se fue recorriendo todo. Cuando nos llegó la noticia de lo que sucedía en Italia, pues la verdad yo no lo podía creer porque es como ver una película de zombies, ¿no? Así de repente solo ves los fallecidos y ves a la gente angustiada y no puedes creer que algo así esté pasando porque solo se veía en las películas. De México, en un principio yo estaba renuente a creer que fuera lo que vemos ahora, porque nadie hablaba de cierres, nadie hablaba de desinfección o de infección, y pues ahora hay muchísimas tiendas cerradas. Eh, ¿Qué más? Lo que he visto en México es, son diferentes panoramas. Yo siento que hay como diferentes Méxicos y todos estamos interconectados. A final de cuentas, la mayoría de mis amigos son gente profesionista, muchos de ellos, igual que yo, son biólogos y desde que se enteraron que esto estaba sucediendo, han procurado encerrarse en sus casas. Muchos otros, debido al trabajo, no podemos estar encerrados. Sin embargo, los viajes que hacemos, la verdad es que han disminuido muchísimo. Sí se restringe mucho a ir por la comida o las necesidades y regresar a casa. Tengo la suerte de que la casa de mi madre está en el campo. Entonces, cuando no estoy en la casa del trabajo, que es la planta alta de la zona de la tienda, pues vengo a la casa de mi mamá, que está a mitad de la nada y está muy, muy tranquilo todo. La gente pasa poco, entonces está bajo resguardo. Pero para el resto de la gente, por ejemplo, para los que viven en San Matetenco, que es un pueblo medio urbanizado, con gente que tiene nivel educativo relativamente bajo, yo creo que será como secundaria o preparatoria, no, básicamente no creen lo que está ocurriendo, no, así como uno cree, perdón, en Dios o en Santa Claus, ellos creen que no existe el virus. Entonces es muy difícil hacer conciencia a personas que no creen en una enfermedad de que esta enfermedad existe. Eh, Entonces, allá es como si no ocurriera nada, las tiendas siguen abiertas, la gente sale con sus niños a la calle, porque lo que sí ha ocurrido es que las instituciones federales o estatales pues han seguido con lo que se les ha marcado de cerrar. No se abren bibliotecas, no se abren museos, la presidencia municipal está cerrada. Sin embargo, el ayuntamiento tiene que seguir realizando actividades, pero no hay manera de que se verifique que el pueblo está en cuarentena cuando parece ser que no pasa nada. O sea, los niños, como no van a la escuela, salen a pasear con los papás, con las mamás. Me ha tocado ver a 3 chiquillos por día llegando con sus papás pidiendo material en la tienda que vende materiales para construcción, entonces no tendrían por qué estar ahí. Sin embargo, los niños salen. Por ejemplo, recibimos proveedores y distribuidores en la tienda, entonces también los proveedores nos han llegado y llegan sin cubrebocas, llegan sin lentes, sin ningún tipo de protección, y también son parte de la gente que no cree en el virus. No sé, supongo que yo sí creo y de cierta manera he procurado generar alguna conciencia dentro de eso, porque tengo amigos viviendo fuera que les está tocando o les ha tocado lo peor de la pandemia hasta cierto momento.
Y ahorita en México, quien no ponga atención en los números, pues podrá decir que no pasa nada. Pero si uno viene revisando fallecidos y los casos, pues se da cuenta que ya estamos en la parte exponencial. De el viernes al día de hoy, que es lunes, pasamos de los 100 fallecidos a los casi 200, no es cierto, perdón, de los 50 fallecidos a los 100 fallecidos, y de números ya vamos arriba de los 1000. Entonces, pues quien no lo vea es porque no tiene ojos o no quiere ver. Muchas gracias, Estela. Qué interesante que, o sea, nos digas que dependiendo las personas con las que tienes contacto, tienen una perspectiva diferente. Yo quisiera quizás ver un poquito, preguntarte un poco de manera cronológica, cómo es que tú has vivido la epidemia, porque si yo entendí bien, quisiste decir que desde los últimos meses, quizás desde diciembre, enero, has estado en San Mateo Atenco, ¿no? Como nos dijiste que es donde está la empresa donde estás trabajando. Entonces, desde entonces has estado ahí. Sí. Entonces, pues, no sé si nos pudieras quizás platicar de manera cronológica, quizás desde enero, cómo has visto que ha progresado la enfermedad, pero desde el punto de vista de San Mateo Atenco. Pues es que en San Mateo, como ya lo comentaba, no ha pasado nada. En enero no había pasado nada, en febrero no había pasado nada, en marzo, el 20, sí, el viernes 16, ya no me acuerdo bien qué día, pero el gobernador del Estado de México dijo que se suspendían las clases y se suspendían instituciones en donde hubiera reunido a muchísima gente. Entonces, bibliotecas cerraron, museos cerraron, eh, oficinas del gobierno cerraron y las escuelas se cerraron. Entonces, ese fue como el primer impacto que tuvo el coronavirus en San Mateo Atenco. Entonces, los niños ya no fueron a la escuela. En la tienda estábamos recibiendo a 3 practicantes, 2 chicas para contabilidad y un chico para la parte de producción. Y un miércoles llegaron diciendo que les habían mandado un oficio en donde se suspendía sus actividades de práctica y sus actividades escolares. Entonces, a partir de ese día, ellos ya no iban a asistir. Eh, se nos hizo extraño porque el gobierno federal había estado hablando de que era hasta la siguiente semana en donde las actividades pues, de las instituciones iban a empezar a suspenderse. De hecho, la UNAM hablaba de la suspensión a partir del 26 de marzo, pero muchos gobiernos, en este caso el estatal, el del Estado de México, comentaron de que no, ya no se iba a permitir eso. Se empezaron a escuchar las noticias de que los primeros casos de coronavirus en el Estado de México estaban confirmados y entonces el gobernador dijo que era momento de cerrarse. Se cerraron las escuelas, pararon las prácticas y muchas empresas, muchos negocios empezaron a cerrar. Eso es lo que yo he visto en San Mateo. Como he comentado, la tienda sigue abierta, es de un giro de ferretería y materiales para construcción. Entonces, bajo los permisos que ha dado el gobierno, podemos seguir abiertos. Sin embargo, sí se han seguido las normas solicitadas para la protección del personal. Las áreas donde trabajamos son grandes, entonces no existe el hacinamiento tal cual. Sin embargo, a los clientes ya se les asignó un espacio que tienen que ocupar para liberar el resto del espacio a otros clientes y para evitar el contacto o la distancia pequeña entre clientes y el personal que los atiende. Es lo que, bueno, en base a la cronología es lo que puedo decir, y los niños en las calles. Entonces, para recapitular un poquito, no, todo estuvo como si nada, más o menos como hasta la tercera semana de marzo, ¿no? Hasta que el gobernador hace el anuncio y el Estado de México, de manera independiente al gobierno federal, hace el cierre de las escuelas locales y las instituciones locales, ¿correcto? Correcto.
Entonces, dices que para la cuarta semana ya como que llegan las medidas federales o más nacionales, ¿no? En donde empiezan a cerrar instituciones grandes, el gobierno federal. Entonces, más o menos en este momento, entre la tercera y la cuarta semana de marzo, antes de eso no se decía nada, ni se hablaba nada, o sea, todo seguía como si nada. Pues digamos que se empezaba a comentar de lo que ocurre con el coronavirus, de cuánta gente estaba falleciendo en, en otros países, pero es como si a México y sobre todo a San Mateotenco una mano lo tocara y lo cubriera bajo el manto protector de alguna divinidad. En serio, se siente como si nada pasara. Las tiendas de enfrente están abiertas. Creo que lo único que he visto cerrado en mi cuadra, por ejemplo, ha sido la carnicería. Y eso es mucho. O sea, la lavandería, la tienda de baterías, que es, bueno, es un pueblo chiquito, tenemos comercios muy, muy pequeños, las estéticas, hasta la cuarta semana seguían abiertas. De hecho, todavía la semana pasada, una de ellas seguía estando abierta cuando se ha pedido que este tipo de locales cierren. Entonces, en serio parece que no pasa nada. Sé que es difícil de creer, sobre todo porque para la cuarta semana el otro municipio que frecuento, que es donde ahorita estoy, Ocoyoacac, que está a 15 minutos de San Mateo Atenco, mi mamá nos comentaba que todos los locales estaban cerrados y que ya el presidente, la presidenta municipal en este caso, estaba mandando a la fuerza pública, a los policías, a cerrar locales. Es algo que no hemos visto en San Mateo Atenco, en donde solo pasa un carrito con perifoneo pidiendo que nos quedemos en casa. Es la campaña del coronavirus en San Mateatenco. Hay dos mercados muy grandes en San Mateatenco que venden zapatos principalmente. En este caso, los locatarios sí han tenido que seguir órdenes de cerrar el mercado y han parado actividades. Entonces, eso, por ejemplo, se vio desde el sábado de la semana pasada, en donde como la gente ya no entra a comprar, pues ya no hay flujo de carros. Se ve más tranquilo el municipio, pero el resto de las tiendas sigue abierto. Entonces, hasta la semana pasada es cuando ya se empezó a sentir un poquito algunos cambios que dices, ¿no? Cerraron algunos negocios y sobre todo me llama la atención que dices que en esta zona donde se juntan como esta comarca de municipios, o sea, se siente mucho la diferencia, ¿no? Que una presidencia municipal, o sea, en el caso de Coyoacac, que ellos decidieron hacer como el cierre más forzoso, ¿no? O sea, sacaron a los policías a decir, por favor, cierren sus negocios. Y una pregunta aquí, Estela. Entonces, por ejemplo, este fin de semana en San Mateo Atenco, en el pueblo, entonces los negocios siguieron abiertos, los restaurantes, bares y todo siguió ocurriendo como si nada. Mm, voy a toser. Y voy a sacar a los perros, esperen. Pero si viene como mal ahora. No, creo que tal vez porque no salga mucho en esa zona, restaurantes sí han estado cerrados. De hecho, San Matatenco tiene una franja de la carretera Toyocan, Toluca, México, y se caracteriza por tener muchísimos centros de diversión o de reunión. Tiene hoteles, tiene salones de fiesta, tiene bares, restaurantes, centros nocturnos, y todos ellos, desde la indicación del gobernador, han estado cerrados. Entonces, esa parte sí se ha visto, pero en la parte interna de San Mateo, que es donde ya hay más como fondas y cocinas económicas, sigue habiendo servicio, siguen viéndose mesas, igual y la afluencia ha bajado, pero pues siguen abiertas.
Muy bien, entonces creo que, o sea, podemos aquí quizás resumir que, o sea, hay una gran variedad de respuesta, tanto los gobiernos municipales cómo lo están viendo y qué es lo que están haciendo, como al mismo tiempo el gobierno del estado cómo lo está, cómo no está haciendo un esfuerzo, como tú me dices, por tratar de juntar a todas las personas que están en el estado y pues tratar de hacer pues que se queden en su casa. Entonces, a mí me surge un poquito de cuál, o sea, visto igual desde la experiencia que tú has tenido en un negocio abierto al público, o sea, no, ¿tú cómo te sientes al respecto de que ni el municipio ni el gobierno del estado ha hecho quizás énfasis en que se cierre el negocio en el que trabajan ustedes? Creo que es muy ambivalente la respuesta. Por una parte es bueno porque ha seguido habiendo movimiento. De hecho, la primera semana de la cuarentena no forzada, la cantidad de clientes que recibimos fue muy grande, o sea, aumentó la venta y aumentó la afluencia de clientes. No sabemos si se debió a que muchos suponían que como estos negocios cerrarían, se prepararon para hacerse de inventario ellos para ocupar en sus obras. Pero pues, por otra parte, yo diría que es ciertamente inseguro porque a mayor cantidad de gente expuesta, obviamente subirán los números de casos de infección. Eh, pues tenemos un hospital del IMSS en San Mateo Atenco, pero no se han escuchado casos más que uno de infectados de coronavirus. Entonces, no sé, igual y todos estamos al pendiente de lo que pueda ocurrir o de ver si suben los números de casos en la zona, pero también de momento pues parece ser que lo que sugieren tanto el gobierno municipal como el gobierno del estado y el federal es suficiente para mantener a la enfermedad a raya. O sea, lo veo mal, no porque siga habiendo actividad y eso nos ha permitido que a mucha parte de la planta no se le mande a descansar. Y a la parte que se le manda a descansar se le sigue pudiendo pagar, se le sigue pagando. Entonces, hay movimiento. Eh, esa es la parte como general. Dentro de la parte personal, pues a todo el mundo se le está pidiendo que utilice el equipo de seguridad. Entonces, bueno, mi hermana, una de mis hermanas, decidió hacer cubrebocas para venderlos y nos donó varios a la causa, entonces es lo que hemos estado utilizando para el personal de trabajo. Eh, Cuando empezó a sonar lo del coronavirus, yo compré alcohol, entonces es lo que hemos estado usando para desinfectar y para limpiar las superficies. Eh, no sé, a final de cuentas creo que si el individuo como tal no obedece o no toma en cuenta las medidas de seguridad, por más de que el gobierno eh, publique o pida, bueno, recomiende ciertas medidas, no va a ser efectivo. Y hasta ahorita ustedes no tienen ningún conocido o nadie cercano que se haya enfermado, me imagino. Mm, de primera mano, ninguno. Eh, del primer caso que yo me enteré relativamente cercano ocurrió de dos viajeros que regresaban de Filipinas a Estados Unidos. Es bastante alejado. Sabemos del único caso en San Mateo Atenco y tal vez el más cercano sea el de otro municipio, Santiago Teguistenco, de una chica que es prima de una prima. La chica lamentablemente está muy mal y estaba bajo tratamiento todavía el fin de semana pasado y resulta que al parecer se contagió yendo a trabajar a Monterrey. Entonces, pues terminan siendo como leyendas urbanas, ¿no? No sabes exactamente qué es lo que pasó, pero es lo que sabes.
Entonces, parece ser que ahorita pues es una etapa todavía un poquito temprana, ¿no? En lo que parece, pero, o sea, quizás llama la atención el hecho de que pues la población no, pues no lo toma en serio, o a lo mejor cree que no, pues no les va a tocar, o como dices, que hay este manto protector, o de alguna divinidad que los está protegiendo. Eh, pero al mismo tiempo, yo creo que una de las cosas que bien mencionaste es de que, si bien es cierto que no se han cerrado todos los negocios a la fuerza, no se han cerrado todas las actividades, al mismo tiempo, pues se permite que continúe la actividad económica, porque cerrar la actividad, pues quizás sería muy drástico y tendría un fuerte impacto, ¿no? En la comunidad. Entonces, eh, tal vez tu caso es un poquito especial porque tú tienes contacto con personas de muchos otros países, pero quizás viste igual desde el punto de vista más local, ¿qué perspectiva tienen allá sobre el manejo del coronavirus en el exterior? O sea, es tanto en otros países como de otras ciudades de México. Pues de la que más escuchamos es de la Ciudad de México, en donde eh, casi al mismo tiempo que el gobierno del estado detuvo actividades, también la alcaldesa o la gobernadora de la Ciudad de México empezó a detener actividades. Sí se habla de que la Ciudad de México está quieta, o sea, los niveles de contaminación han bajado igual que en otras muchas ciudades. Las actividades están detenidas. Eh, mucho del producto que nosotros vendemos lo traemos de la Ciudad de México o del otro lado del Estado de México. Eh, ¿Qué municipios? Cuautitlán, por esa zona. Entonces, ahorita el tráfico ha bajado muchísimo. Se ve, por ejemplo, en las carreteras de cuota, en donde ya no se aceptan pagos en efectivo, exclusivamente con el TAC. ¿Qué otra cosa? Eso es exclusivamente en la Ciudad de México. Lamentablemente no he escuchado mucho de Toluca, pero también parece ser que las actividades están detenidas. Muchos de mis amigos que conozco de Toluca y que laboran allá han comentado que casi desde el principio de marzo han tenido que hacer home office. Mm, las cosas que más suenan es de las ciudades en cuarentena en China o de las ciudades en cuarentena en Corea, en donde de repente amanecieron de un día para otro con 1,000 casos de coronavirus y se les treparon a 3,000. Sin embargo, es el país que parece tener menos defunciones por la prontitud con la que respondió el gobierno. Tengo una prima que trabaja en una compañía italiana que justo está en Milán y comentaba que su director general les había solicitado que no hicieran home office, que tenían que ir a trabajar a sus oficinas porque en Milán parecía ser un cuento, a pesar de que tenían este pueblo tan cercano en donde se vieron las fotografías de los militares sacando ataúdes para llevarlos a cremar a otros pueblos. Tengo una conocida en Madrid, en donde comentaba que a las personas enfermas de más de 50 años ya las destinaban a los corredores en donde no podían tener más auxilio porque prácticamente los desahuciaban los médicos. Es muy... Las historias que hay son muchas, la mayoría se pueden leer en cualquier periódico, pero yo creo que México, a pesar de todo lo que se ve, por ejemplo, en casos como Ecuador o Colombia o inclusive El Salvador, está tranquilo. Lo que más tememos es que económicamente le vaya mal al país, porque sabemos que no estamos para... la palabra no es como tirar el dinero, pero sería como para quedarnos sin dinero. La otra parte es que el presidente suena confiado en lo que dice, pero muchos que saben concuerdan en que él no tiene razón y muchos otros creen que sus palabras son bendición. No sé, o sea, depende muchísimo cómo reconozcas tú
lo que puede pasar con una enfermedad de este tipo. No sé, o sea, que cada país tiene su manera de actuar distinta. He estado leyendo sobre casos como el de Suecia, en donde también han decidido no cerrar ningún tipo de establecimiento. Lo único que han pedido es que no haya espacios con más de 50 personas. El caso de Inglaterra o de Reino Unido, en donde ahora resulta que hasta el primer ministro está enfermo y en terapia intensiva porque decían que era mejor obtener una inmunización después de haberse infectado todos, y ahorita también, como el caso de México, subieron muchísimo el número de infectados. Se están viendo muchas cosas y al final de cuentas lo único que pide un mexicano es que los hospitales no se llenen de enfermos de coronavirus. Y, por ejemplo, ¿qué perspectiva has compartido con tu familia y con las personas que trabajan contigo en la empresa? ¿O qué te dicen los clientes y los proveedores? O sea, tomando en cuenta todo esto que se ven del exterior, estos casos tan extremos, el caso de Italia, España, eh, o sea, ¿cómo tienen ellos esa perspectiva de que lo que pudiera pasar en México? Mm, La semana pasada parece ser que el gobernador de Puebla dijo que solo los ricos se enfermaban y que los pobres eran inmunes a este virus. Creo que mucha gente en México sí cree eso. Me tocó apenas hablar con uno de nuestros proveedores directamente en nuestra barra de atención, en donde justo me comentó eso, ¿no? De cómo es posible que haya mucha gente pobre en México que no se enferme y muchos que tienen mayor posibilidad se enferman más seguido. Y la verdad es que yo me asusté un poquito con su perspectiva, porque fue así de, bueno, o sea, no es que te dé como diarrea y luego te cures, o que te dé gripita y luego te cures a los 2 días, ¿no? O sea, el problema es que estamos hablando de un virus nuevo que nadie ha tenido, y los que lo han tenido pues lo tuvieron el mes pasado. O sea, no es que corran los anticuerpos en cualquier cuerpo humano, ¿no? Es algo muy nuevo. Algo que le comenté yo es que si este virus se les pega a estas personas que no tienen acceso a hospitales, pues lo más seguro es que se los lleve al panteón y no al hospital. No sé, o sea, viéndolo desde ese tipo, pues es malo porque, como comentaba en un principio, la gente no cree en este virus. Es difícil generar algún tipo de atención entre personas que creen que algo no existe, por más de que estén viendo las pruebas día a día en el periódico o en las noticias o en el sector de gobierno correspondiente. No sé, a los trabajadores sí se les ha hablado de esto. Sin embargo, durante la primera semana en donde el gobernador había comentado del inicio de cierre de locales, se les dio instrucciones, se les dijo qué medidas sanitarias deberían de tomar, pero pues con trabajo si se lavan las manos. Entonces, esa es una parte. La otra parte es que el equipo de seguridad está súper escaso. No hay guantes de látex. Nosotros generalmente tenemos en stock al menos una caja, y de repente esta caja se acabó, y a pesar de que ya se había solicitado que se surtiera otra, pues no ha llegado porque las plantas están o paradas o produciendo justo para clientes exclusivos. En este caso son hospitales. Está difícil la situación cuando la gente no tiene conciencia de lo que está pasando. Y eso me llama muchísimo la atención, o sea, ¿cómo es posible que la gente sí esté informada? O sea, no se trata de que no conocen de qué se trata la enfermedad, sino la gente sí está informada y están conscientes y han escuchado pues las versiones oficiales de que hay que quedarse en casa, hay que cuidar, no contagiar, no contagiarse, pero al mismo tiempo no creen. Entonces, ¿tú por qué crees, tú por qué creerías, o cuál es tu perspectiva de por qué la gente no cree
en que la enfermedad es real o que los puede afectar. Ah, supongo que una parte de esta situación son las redes sociales, ¿no? O sea, algo que me llama muchísimo la atención son todas las teorías conspiracionistas que han salido alrededor del virus, desde que Estados Unidos mandó implantar el virus a China hasta que China lo diseñó para acabar con la hegemonía económica de Estados Unidos, sin importar que se llevara entre las patas del resto de las economías. Eh, la otra es que yo creo que en nuestro país y en muchos países latinos estamos acostumbrados a tratar los catarros justo como eso, ¿no? Como catarros, o sea, me acuerdo que de chiquita muchas veces aún con catarro mis papás me mandaban a la escuela y sé que no soy la única que tenía ese tipo de papás. Cuando nos dicen que el virus es una gripa, muchos piensan, ¿por qué de resguardarme si solo es una gripa y todo el mundo casi siempre se cura de una gripa? Eh, tengo un amigo que es muy inteligente, pero es muy conspiranoico, y entonces resulta que durante las primeras 2 semanas de cierre de negocios en la Ciudad de México, no lo creyó y estuvo como si nada, y de repente cuando se dio cuenta de que, oh sí, había gente muriéndose ya en México por el coronavirus, corrió a su farmacia más cercana a comprarse un cubrebocas y ya no encontró cubrebocas porque creía que todo esto era una forma de dañar el gobierno de López Obrador. Entonces, no sé, o sea, tenemos la cabeza tan llena de información que a final de cuentas decidimos poner atención más en ciertas cosas que favorecen nuestro pensamiento, nuestra ideología, que las otras cosas que son reales, aunque estén unas y otras avaladas o no por la ciencia. Fíjate que esto me parece súper interesante, Estela, eso que me estás comentando. Lo primero de que mencionaste de las redes sociales, ¿no? O sea, cómo hay tantas teorías de conspiración, tanto que se escuchan las noticias falsas, los rumores, y al mismo tiempo es muy curioso porque, o sea, si alguien cree en una teoría de conspiración que dice que el virus lo creó China para acabar con los Estados Unidos, bueno, pues eso no le resta a que sea un virus real. ¿No? O sea, tal vez es un arma que tal vez estás viendo un robo, ¿no? En otro lado y estás viendo que le están amenazando con un arma a otra persona, entonces estás consciente de que esa arma puede dañar a la otra persona, pero es muy curioso cómo tú crees que el arma no te puede afectar a ti, ¿no? O sea, eso me llama mucho la atención, ¿no? O sea, la gente que cree esto al mismo tiempo no lo cree. Y la parte de la cultura también, fíjate, dentro de las entrevistas que hemos tenido es la primera vez que nos hacen esta mención sobre la cultura, de que efectivamente no importa que estés enfermo, o sea, tienes que seguir haciendo eso, sobre todo porque no sé, como es una enfermedad nueva, no se entiende como un peligro a tu vida, sino simplemente algo que te tienes que aguantar, ¿no? O sea, aguántate, no la hagas de tos y síguele, ¿no? Y creo que esa misma cultura, como comportamiento cultural que se ha mantenido de manera, pues, como quiero decir, como sticky, ¿no? Como pegajoso, que es difícil separarse de ese comportamiento. Pero quizás lo más llamativo de lo que nos mencionas es esto de que hay personas que creen que es un invento de los medios o algo así para tratar de dañar a un gobierno, al gobierno de México, ¿no? Al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto me llama muchísimo la atención porque, pues bueno, o sea, evidentemente, pues no es un invento de nadie, ¿no? Entonces, creo que eso es como un reflejo de las mismas noticias falsas. Y bueno, quisiera quizás preguntarte un poquito en seguimiento a esto. ¿Tú cómo ves esta falta de información que sea confiable, ¿no? Porque a final de cuentas estos 3 puntos son porque no se tiene información que sea confiable. O sea, las redes sociales, pues la información es lo que es y pues no se sabe qué es. Entonces, como tú bien dijiste, vemos lo que queremos ver.
La cultura, pues bueno, esta es la costumbre que tenemos y pues por eso, porque no tenemos otra información mejor que reemplace la que ya tenemos. Y lo que dices de que creen que es un gobierno de AMLO, pues es porque no se confía en algunos medios de comunicación. Entonces yo lo que quisiera preguntarte considerando todo esto es, o sea, ¿tú cómo ves o cómo consideras esta falta de información? Si crees que es realmente una falta de información en la que falta una fuente confiable, o sea, ¿y quién debería de ser esta fuente confiable? Si debería de ser el gobierno federal o el gobierno estatal, que bueno, parece que ya se pronunciaron al respecto, o a lo mejor los gobiernos locales, o qué institución crees que debe de ser para un contexto como el de San Mateo Atenco, Coyoacán, Santiago Tianquistenco, una fuente confiable de información para que la población en su gran mayoría pueda realmente reaccionar ante la importancia y el peligro que representa el COVID. Creo que a nivel institucional, valga la redundancia, todas las instituciones son responsables. Por algo son instituciones y por algo tienen cierto poder en su respectivo nivel. Creo que, o sea, empezando por la federal, desde el secretario de Salud, que muchas veces habla de manera certera, sin embargo, no habla de manera sensata ni con la suficiente autoridad para que se le escuche y para que se le considere en su totalidad lo que está diciendo. Es responsable a final de cuentas, de las políticas que se toman dentro de todo el país. A nivel estatal, creo que hay suficiente respaldo o información para seguir las políticas que hace el gobierno del estado. Lamentablemente, igual dentro de estas políticas, el gobernador ha estado más bien omiso en parte, bueno, en su etapa de gobierno que lleva. Y a nivel municipal, sí considero que es una falta de responsabilidad del presidente municipal porque no ha permitido que se sigan las políticas de cuarentena, sobre todo en este caso de los padres de familia, ¿no? O sea, sí se me hace una irresponsabilidad del gobierno de no forzar a la gente a cierto encierro, pero pues si a esas vamos, también es falta de responsabilidad de los padres de no mantener a los niños dentro. Yo creo que la responsabilidad sí es de todos. Los que tienen poder y fuerza para obligar a mantener la responsabilidad y mantener la seguridad necesaria en este momento, deben de hacerlo. Los medios de comunicación, al menos muchos de los que yo sigo, sí han tenido un control sobre las noticias que dan para hacerlo lo más digerible posible para el lector o la persona que se informa con ellos. Pero hay muchísima gente muy responsable que se dedica a dar, es que ni siquiera son noticias falsas, son como chistes del coronavirus, ¿no? O sea, recetas mágicas y panaceas universales para curar el coronavirus cuando todos los médicos aquí en Estados Unidos, en China, te dicen que no existe una medicina justo para aliviar este virus. Si uno no es capaz de escuchar eso, pues por más que te digan que te tienes que cuidar y le crees a la vecina que te dice que con gárgaras de vinagre ya estás inmune, pues, ¿qué se puede pedir? O sea, la responsabilidad es de todos de obtener buena información. Aquellos que son instituciones tienen que brindar buena información, pero si alguna parte de esa cadena de mando o de salud se rompe, pues básicamente todos estamos fritos. O sea, desde mi muy personal punto de vista, veo a México medio muerto, porque sabemos que las instituciones públicas de salud están escasas y
no hay suficiente para todos los mexicanos que podrían enfermarse del coronavirus, pero por otra parte, mucha gente es irresponsable de su salud, no nada más ante el coronavirus, sino ante su forma de vida. No sé, a final de cuentas creo que solo nos pondremos a contar los tachecitos que se vean y eso es lamentable. Esto creo que es muy, muy relevante lo que estás mencionando, Estela, porque al mismo tiempo, si bien es cierto que la responsabilidad es de todos, también cuando algo es de todos, entonces nada es de nadie. Y, o sea, quizás replanteándolo de una manera diferente, ¿tú qué crees que tendría que pasar o quién crees que te tendría que decir para que, por ejemplo, la empresa en donde tú trabajas cerrara? O para que, o quién te tendría que decir, por ejemplo, el que mencionas los padres de familia, o sea, ¿tú qué autoridad o qué información les tendría que llegar a ellos para que tomaran en serio el asunto? Yo creo que al nivel en donde yo estoy y por la relación con las personas que estoy llevando, en este caso sí correspondería al municipio decir ya cierra. Bueno, o no sé, alguna de las otras dos instituciones, estatal o federal, que dijeran ya no pueden abrir aquí, la tienda se va a cerrar. Y es algo que se viene planteando justo desde la primera semana de cierre federal. O sea, hemos sacado dos comunicados para los clientes en donde ya les dijimos que los pedidos se van a estar recibiendo por WhatsApp o por el correo y no hemos recibido pedidos. La gente prefiere seguir yendo a la tienda a comprar que solicitar las cotizaciones y los pedidos por correo electrónico. Supongo que es como justo la costumbre que se ha dado de años y años de atención personalizada al cliente, porque otras tiendas o empresas más grandes, estilo Walmart o Soriana, Liverpool, pues siguen su actividad en línea, pero somos una empresa relativamente, bueno, somos una empresa pequeña a final de cuentas. Eh, una de las partes que nos había mantenido abiertas era la entrega de cierre de año fiscal que ocurrió en marzo, entonces eso se estuvo trabajando todo marzo, a final de cuentas se terminó de entregar contabilidad a la contadora la última semana de marzo apenas, y luego cuando ya se vienen los cierres, pues como no nos obligan a cerrar, seguimos estando abiertos y no sé, creo que es justo también la parte oportunista, ¿no? Así como mucha gente está vendiendo cubrebocas y gel de alcohol a diestra y siniestra, pues también nosotros queremos mantener nuestra actividad económica porque no solo sustenta a una familia esta tienda, que sí sucede con muchos locatarios pequeños, son aproximadamente 7, no, como 12 familias que dependen de que la tienda siga abierta. Entonces, si algo llega a pasar, sabemos que esas 12 familias están en riesgo. Obviamente, si el municipio nos dijera, el municipio o cualquier otra figura de poder nos dijera cierren, pues sí se cierra. Hay manera de seguir con la actividad, pero como esta actividad está acostumbrada a cierta tradición, se sigue con esa tradición. Muchas tiendas se han visto forzadas a cerrar, se comenta de una o de otra manera, pero creo que en lo que todos estamos de acuerdo es que nadie quiere ver al coronavirus. O sea, justo es la otra parte en donde me siento más como normalizada con la gente, en donde me niego a que exista dentro de mi entorno o a que está ocurriendo de cierta manera. En el caso de los padres, no sé, o sea, hay chistes que proliferan en las redes sobre los maestros y los padres diciendo que ya no aguantan a los niños en el lugar que los tengan. Entonces, es, es de todos.
¿qué autoridad tendría que decírnoslo? Las que lo están diciendo ya lo están diciendo de la manera correcta. Creo que de nuevo, es personal la manera en cómo se toma, desde lavarse las manos o usar mascarillas, hasta decirle a los trabajadores váyanse a descansar o están despedidos. Entonces, ¿tú cuál crees que tendría que ser la autoridad? Porque mencionaste hace un momentito que los que tienen el poder o la fuerza deben hacerlo. Entonces, ¿es el poder o la fuerza? Se cortó la comunicación. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Sí, tú habías mencionado hace un momentito que la responsabilidad es de todos, pero que los que tienen el poder o la fuerza es quienes deben hacerlo, o sea, el cierre, forzar el cierre, ¿no? Sí. Entonces, en el contexto muy específico de esta zona en donde tú radicas, ¿quién es o cuál sería la, como tú dijiste, la figura de la autoridad que tendría que decir que se cerrara? El municipal o el estatal, que son los más cercanos, a final de cuentas. Mencionabas que el Estado ya dijo, ¿no? Y aún así la gente sigue abriendo, sigue saliendo. Sí. Bueno, dentro de esta, no sé cómo llamarlo, código, norma que dio federal sobre qué negocios abren y qué negocios cerran, nuestro rubro está dentro de los que pueden quedar abiertos. Supongo que en Pero esa por, parte estamos aprovechándonos de ese, no es exactamente laguna, sino punto en las especificaciones de esta norma que estamos utilizando. En el caso del negocio en donde estoy. En el caso de los papás sacando a los niños, no sé, ahí la responsabilidad sí es de cada padre de familia y del gobierno si decide o no mantener a su gente en casa. muy bien, pues, creo que es un problema muy complejo, ¿no? Que ojalá pudiéramos encontrar una persona, una autoridad, pero eso es precisamente lo que radica, ¿no? La falta de legitimidad de muchas de las autoridades que, como bien mencionabas, pues quienes ya lo tenían que decir, pues ya lo dijeron. Al mismo tiempo mencionaste, ¿no? Que el gobernador pues ha estado omiso, es decir, pues no tiene, eh, por decirlo así, una autoridad moral sobre la gente como para que él tenga credibilidad. A final de cuentas, por eso es que las redes sociales tienen más éxito en la información, independientemente de que si es información falsa o no verídica, porque te llega de una fuente cercana. Entonces, no importa si es cierto o no, sino quién te lo dice. Y esto creo que es un poco peligroso, ¿no? Viéndolo así, pero no es único tampoco de México, entonces, pues, esperemos que no sea necesario llegar a ese grado, eh, pero visto desde lo que hacen los gobiernos estatales o federales o incluso de otros países, yo quería preguntarte si tú crees que hay algo que hacen otros gobiernos o que hayas visto que hacen en otras ciudades o en otros estados que para bien o mal pudieran servirle tanto a México como país, como a la región en donde tú radicas, ¿no? A San Mateo, Santiago, a Coyoacac. Y creo que mencionaste una hace rato, mencionaste que en uno de los municipios los policías van y te dicen que cierres, ¿no? Abiertamente, eso es como una política, mandar pues a la fuerza pública a que esté motivando a la gente a que se cierre o se vaya a su casa. No sé como qué otras políticas que tú hayas visto de otras regiones, otras zonas, crees que pudieran ayudar tanto a contener la emergencia sanitaria, ¿no? Que la gente guarde, como al mismo tiempo económicas, temas económicos que puedan ayudar a que la gente no tenga tanto, pues una disminución en sus ingresos debido a la cuarentena. Mm, Uno de los casos más sonados en redes de apenas ocurrió en la India, en donde, bueno, culturalmente hablando es un pueblo relativamente desordenado. Sin embargo, ya se les forzó a la cuarentena y solo ciertos negocios pueden estar abiertos. En este caso, los negocios que pueden abrir, a los clientes se les delimita la zona en donde pueden estar y obviamente solo el que va a comprar puede acceder a la tienda. Entonces,
Hay muchas fotos en donde se ve a la gente formada en la India, algo que nunca lo habíamos visto ni en fotografías. Es a la gente en la India formada esperando llegar al localito para comprar su comida, por ejemplo. Entonces, en este caso, Santiago Tianguistenco, que se caracteriza por su tianguis de cada 8 días, los días martes, que es muy popular, es muy famoso y, no sé, muchísima gente va de toda esta parte del Estado de México. Tuvieron que suspenderlo, lo suspendieron una semana mientras se ponían de acuerdo para ver qué podían hacer para que no ocurriera ninguna infección dentro del tianguis. Entonces, la primera semana lo que hicieron fue cambiarlo de locación, del barrio central se cambió al barrio de Guadalupe. No hubo mucho orden en estos casos, pero ahorita lo que se procuró es que el mercado principal siga abierto, solo los tianguistas de alimentos pueden vender y el resto de los vendedores tienen un horario específico para la venta. Además, se les sumó la idea de la India de marcar los lugares a las personas de cómo se tienen que formar. Y de hecho, ya hay hasta algunas fotos circulando de cómo está ocurriendo esto en Santiago Tengistenco. Supongo que ahí se tuvo que forzar a, a esta nueva norma para seguir con la tradición de siempre. O sea, uno no ve a un pueblo que se apellida Tianguis sin un tianguis. Y pues esto está interesante. No sé, de San Mateo no puedo decir mucho porque para colmo de males es un municipio que está bajo nivel del río, entonces apenas nos inundamos el jueves de la semana pasada y pues de Susana Distancia superheroína tuvimos que pasar a Aquaman, pero nunca llegó. Y obviamente la sana distancia no importó, entonces teníamos a gente recogiendo el lodo un codo con otro codo, y pues no sé, o sea, los cubrebocas no se ocupaban para el coronavirus, sino para no oler toda la peste que bajó del lodo. Lo de la policía lo escuché de Ocoyoacac. No sé, también he escuchado que en Ciudad de México hay muchísimos policías cerrando tiendas que abrieron. Algo que sí me tocó ver en San Mateo es que las patrullas estaban resguardando los centros comerciales que tenemos. Tenemos 2 mercaditos, bueno, 2 súper. Y cuando empezaron los saqueos en otros municipios, pues también se les dio atención a estas tiendas que, aunque muchos digan que son malos para la economía local, pues al final de cuentas uno tiene que comer de cualquier parte. Entonces se mandaron allá las patrullas, estuvieron resguardando los locales. No sé, de la parte de la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, es donde más se ha visto cierta organización, porque justo los mercados de zapatos han tenido que organizar a su gente para ver qué va a ocurrir, porque si uno abre, quieren abrir todos, pero si uno pierde, pues los demás no quieren perder. Entonces, esa organización es la que se tendrá que ver en días futuros, ¿no? Ver cómo pueden vender algo cuando no está permitido que se abran todas las tiendas. Y por ejemplo, o sea, es en un lugar como el que nos estás describiendo, en donde la mayor, gran parte de la gente no cree y tiene otras prioridades, otras, pues otras urgencias que tiene que atender de manera inmediata, como es una inundación, ¿no? Por ejemplo. Eh, o sea, ¿tú cómo vislumbras el impacto económico que pueda llegar a tener el coronavirus en estos municipios? Creo que todo va a depender de qué tan fuerte estemos en la parte médica, en los centros de salud. Eh, Algo que yo estaba
viendo es que México tiene una población relativamente joven. Eso nos podría ayudar contra los casos severos de coronavirus. También he escuchado que mucha gente joven que padeció el virus falleció, pero no se va a ver y todo a final de cuentas son hipótesis hasta que no tengamos manera de comprobarlo. O sea, creo que sí necesitamos la actividad económica, pero también tenemos que cuidarnos. Y pues económicamente San Mateo sin zapatos se iría a pique hasta que descubra de qué más puede sobrevivir. Lo acabas de mencionar, creo que muy acertadamente, o sea, que tiene que haber pues un equilibrio, ¿no? Nos tenemos que cuidar, pero también tenemos pues que tener un modo de vida. Eh, Quizás en tu perspectiva, ¿cuál crees que sería este equilibrio que pudiera beneficiar a la salud, pero también a la economía? El uso de equipo de seguridad. Sé que está escaso, pero algo que están llamando más y más personas a hacer es el uso de cubrebocas, el uso de lentes, el uso de guantes. Cuando hablé con mi amiga de Irán, era lo que me comentaba. Durante algunas semanas ella tuvo que estar yendo a trabajar, a pesar de que ya estaban como todos estos riesgos del coronavirus en Irán. Y si le habían comentado que si iba a usar transporte público tenía que ir a fuerzas con el cubrebocas, los lentes y los guantes. No sé, algo bueno que tienen en Irán es que todas las mujeres usan bufanda, entonces, o bueno, se tapan la cabeza, entonces ya llevaban el equipo necesario para resguardarse, ¿no? Entonces ahora, pues, además de las mujeres, ibas a ver hombres cubiertos, pero todos tenían la manera de protegerse al menos en cierto porcentaje de ser contaminados. ¿Qué más? La sanitización de los lugares es muy importante, la sanitización de las calles y a final de cuentas cuidar la salud, ¿no? Si uno siente molestia en la garganta, si uno siente, no sé, dolor de cuerpo o cansancio, pues lo mejor es irse a revisar. Y precisamente ese es el problema que tenemos, ¿no? O sea, que la gente no se quiere ir a revisar, o sea, no quieren dejar de hacer sus actividades tanto por costumbre como por necesidad, que bien acabas de decir, pues nadie quiere perder. Entonces, igual, o sea, visto desde esta perspectiva muy especial, en el contexto que nos estás platicando ahí en San Mateo Atenco, ¿qué crees que podría ayudarles a ustedes para que puedan continuar con las actividades de manera regular o lo más cercano a lo regular, pero quizás protegiéndose al máximo del virus? Pues, O sea, porque lo que quiero decir es que creo, o sea, nadie quiere que se cierre todo, ¿no? Porque pues, o sea, queremos seguir pues vendiendo, atendiendo, los clientes quieren seguir comprando sus cosas, queremos seguir yendo a comer, a pasear con nuestras familias, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos eso, pues tendría un impacto pues muy negativo, ¿no? O sea, dejar de hacer esas actividades, pues tiene un impacto, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero al mismo tiempo, si no lo hacemos, pues va a haber un impacto en la salud de la gente, ¿no? O sea, se va a esparcir el virus como, especialmente en el caso de Irán, ¿no? Que nos estás platicando que fue uno de los primeros, después de China, que se empezó a poner durísimo el asunto. Entonces, para no, tal vez no tener que llegar a los cierres, o quizás si sí hubiera cierre, ¿qué encontrarías tú, desde tu perspectiva personal, como algo útil que se pudiera implementar, que les ayudaría para solventar la crisis de salud al mismo tiempo de que no se cree una crisis económica? bueno, creo que una parte ya se está haciendo, todos los que pueden trabajar desde casa lo están haciendo. Esa parte es muy importante. Hay muchos negocios que no pueden hacer esto, o sea, hay negocios que no tienen la infraestructura o el personal suficiente para hacer trabajos desde casa. A ese personal que necesita llegar a su zona de trabajo, llevarlo y traerlo con todas las medidas de seguridad necesarias, ¿no?
Ah, creo que esa parte sí es muy importante. O sea, tenemos nuestro cuerpo y nuestro cuerpo saludable ayuda muchísimo. Cuando no sucede esto, o sea, un cuerpo saludable lavándose las manos, usando lentes y cubriéndose boca y nariz, lo más seguro es que se mantenga bien no nada más del coronavirus, ¿no? Sino del resto de las enfermedades que les pueda dar. Eh, si todo esto no es suficiente, pues a final de cuentas, pasándose toda esta pandemia, lo que queda es echarle ganas. Suena romántica la idea, pero pues los que vivan van a seguir viviendo y van a tener que seguir comiendo y van a tener que seguir trabajando, quien sea que le toque la rueda de la fortuna. Es muy difícil, pero algo que se ha visto, por ejemplo, en China, en donde apenas empezaron labores, es que sí es posible, o sea, si tú le compras a alguien y le vendes a alguien, esas personas que son tus proveedores y tus clientes van a seguir siendo tus proveedores y tus clientes post contingencia. Algo que sonó muchísimo, por ejemplo, de esta marca Shane que hace ropa de todas partes, es que tuvieron que aplazar sus pedidos 3 semanas más o menos. Entonces, mientras tanto no pararon la tienda, que es una tienda en línea, pero ahorita tienen que resurtir esos pedidos que tuvieron. Es una idea inteligente porque la gente sigue ocupando ropa, sigue ocupando alimentos, sigue ocupando petróleo, entonces habrá que abastecer la cadena. Algo que estaba leyendo es que se pide, no sé, en lugar de tener una estructura lineal de proveedor y cliente, es tener una estructura en red, pero muchas veces no es tan fácil. Muchos tenemos materias primas que solo se consiguen de un proveedor en, en X país. Si ese país cierra fronteras o detiene envíos, no hay a quién más comprarle. O sea, no hay a quien pedirlo o en caso de necesitar encontrar a otros, lleva tiempo encontrar a otro surtidor. No sé, algo que podría costarnos ahorita, pero sin embargo es nuevo, es la tradición. Estamos acostumbrados a muchas cosas y muchas cosas de ese tipo no van a desaparecer. Entonces, pues suena terrible y no lo hagan, pero solo queda aguantar y cuidarse. Y bueno, quizás pasando un poquito a la perspectiva futuro de cómo te imaginas que van a cambiar las cosas después del COVID, quería preguntarte, ¿tú qué piensas que pudiera cambiar como a largo plazo? O sea, ¿crees que las cosas, o sea, pues terminen siendo igual como los que sobrevivimos, terminaremos viviendo igual como vivíamos? ¿O crees que hay alguna nueva normalidad? Si creas que la forma en la que el gobierno funciona o trabaja viendo que nadie le hace caso, cambie, o la forma de hacer negocios igual. ¿Tú crees que haya un mundo post-COVID? Yo creo que mucha gente se va a dar cuenta de la importancia de vender en línea, ¿no? De vender en línea, de mantener un inventario, de conseguir otros clientes y otros proveedores, eh, de tener un capital de respaldo, de comprar un seguro de vida y un seguro médico, no sé, cosas que promueven el bienestar social van a ser más importantes. Otra que va a ser muy importante siempre va a ser la salud y la sanitización. La sana distancia es importante y a los que somos introvertidos sería genial, pero no siempre se mantiene. O sea, personas que usamos el transporte público y que tenemos que ir así, cabeza con cabeza en ese transporte público, no podemos exigir sana distancia porque no es que sea costeable, pero sí se van a exigir mejores medidas de higiene en muchos lugares. Y no sé, tanto cliente, bueno, todo el mundo en esta cadena va a exigir justo eso, ¿no? O sea, mayor seguridad de salud. Muchas gracias, Estela. Y bueno, quizás tal vez para terminar un poquito, no sé si quisieras tal vez explicarnos un poquito de por qué para ti es importante que México
ponga atención a la situación y trate de aplicar buenas políticas para proteger y salvaguardar a las personas. Ajá, creo que la razón principal es que nuestro sistema de salud no es muy bueno. No hay recursos suficientes para atender a la población si se enferman como en China, como en Japón, como en Italia. Los servicios de salud públicos son limitados y los privados, muchos son muy costosos y tampoco creo que sean tan abundantes como para toda la gente que probablemente se enferme y llegue a requerirlos en caso de hospitalización. Algo no tan malo del virus es que el 80% de los enfermos son ambulatorios, ¿no? Entonces llegan, se atienden con el médico y se van con paliativos a descansar a su casa. Algo que hay que poner atención es que muchas casas en México no tienen las condiciones necesarias para mantener a un enfermo aislado. Sin embargo, pues resta a la familia atenderlo bajo los lineamientos de salud y de higiene que se requieran, que esperemos que todo el mundo sea consciente de tomar. Muy bien, Estela, no sé si hay algo más que nos quieras comentar antes de que terminemos. No, pero cuídense mucho. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias a ustedes. Pues nada, Estela, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros. Creo que tu entrevista ha sido muy especial en el sentido de que refleja una realidad que es uno de los varios Méxicos que comentabas. Es una realidad en donde es difícil hacer el trabajo desde casa, es difícil cerrar el trabajo nada más así porque sí, donde hay mensajes cruzados entre los niveles de gobierno, en donde las personas no creen que esto sea una realidad, donde hay información pues de varias fuentes que confunde, pero a la vez le pone muchísimo peso a la responsabilidad individual que debe de tener cada persona, pero pues al mismo tiempo si cada quien está salvaguardando su propia integridad o la de su familia o la de sus asuntos, pues ponen en peligro el bien común, que es pues que todos estemos sanos, ¿no? Entonces es un equilibrio pues difícil de encontrar y creo que hemos aprendido mucho de la plática que tuvimos hoy contigo, Estela, muchas gracias. Esperamos que podamos pues salir adelante, como dices, y que aguantemos lo mejor posible y que al final de cuentas es verdad que la responsabilidad es de todos y como tú dijiste, los que tienen el poder o la fuerza deben hacerlo, pero pues también creo que en este caso todos tenemos cierto poder o cierta fuerza a justa proporción de nuestras capacidades y situación personal. Y creo que ese es uno de los mensajes que nos llevamos de la plática contigo. Muchísimas gracias, Estela, por estar con nosotros y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Bye, Carlitos, te lavas las manos. Tú también, tú también. Le cortamos Guadalupe, por favor.